¿Seguirías pagando ChatGPT, Claude o Gemini si pudieras usar un modelo del nivel de Opus en tu propio ordenador? Esta pregunta ya no es especulación. Desde esta semana es real. El nuevo Qwen 3.8 solo ocupa 17 GB. Se puede ejecutar en una gráfica de gaming y es 100% gratuito. Puntúa por delante de Claude Opus 4.8, de DeepSeek V4 Pro o de GPT 5.6 Luna. Y no lo dice Alibaba, lo respalda Artificial Analysis. Pero los benchmarks a veces decepcionan, por lo que lo he puesto a prueba. Así que le he encargado un proyecto y el mismo trabajo al mejor modelo de Google. ¿Quién crees que va a ganar? ¿El modelo gratuito y 100% privado o el último lanzamiento de Google? Esta tabla la publicó Georgi Gerganov, el creador de Llama.cpp, el hombre que hizo posible ejecutar modelos en tu ordenador. Let Dan sink in. Asimílalo. ¿Y qué hay que asimilar? Esto. Inteligencia frente a tamaño. Los modelos que puntúan como Qwen pesan 10, 20 e incluso 100 veces más. Por eso Qwen cabe en tu ordenador y los otros no. La versión anterior de Qwen sacaba 38 puntos en este índice. Esta, 52. Una subida de 14 puntos. Es salvaje. Y Klein, que en el fondo vive de que estos modelos funcionen, mira que afirma. Primera vez que un modelo que se puede ejecutar en local alcanza uno de vanguardia. No lo esperaba nadie, ni de lejos. Dicho esto, hay un par de matices importantes que hay que mencionar. En inteligencia general, Qwen no supera a DeepSeek, GLM, Opus 4.7 y Gemini Flies, que siguen por encima. En el de agentes, a la hora de usar herramientas y hacer trabajo, sí. Y esto es lo interesante, gana en utilidad. En segundo lugar, a lo más top de Anthropic no lo supera aún, Opus 5 y Fable 5 siguen arriba. Adelanta a las generaciones anteriores, las que mucha gente aún paga a día de hoy y que debemos tener en cuenta que eran lo mejor que había hace apenas 4 o 6 meses. Y que, recordemos, y esto es lo más importante, fueron los modelos que convirtieron la inteligencia artificial agéntica en una realidad. De modo que ahora tenemos un modelo gratuito que puede usar herramientas y terminar un proyecto él solo ejecutándose 100% en local. Vamos a comprobarlo. Por lo que vamos allá con este combate de dos asaltos, donde vamos a enfrentar principalmente el Qwen 3.8 al Gemini 3.7 Flash, el último y mejor modelo de Google. Y no solo esto, he preparado dos casos de uso, dos ejemplos donde en principio el modelo de Google debería destacar, ya que son dos ejemplos donde se deberán realizar proyectos que consisten en realizar tareas agénticas y utilizar herramientas externas. Un ejemplo estará enfocado en devolvernos un proyecto de programación y el otro estará enfocado en realizar tareas de oficina con una gran cantidad de documentos donde también pondremos a prueba su capacidad para manejar un contexto amplio del Qwen 3.8 en local. Y para ponerlo en contexto, yo todas estas pruebas las he hecho en mi PC, que dispone de una 5090. Pero tened en cuenta que si disponéis de una GPU a partir de 8 GB de VRAM, ya podréis probar este modelo. He utilizado como servidor el LM Studio y como arnés el agente de Hermes. Si tenéis curiosidad por saber cómo utilizar este modelo, la semana que viene en el laboratorio publicaré un tutorial específico de cómo utilizar el Qwen 3.8. Y vamos allá con el primer caso de uso que como resultado nos da un proyecto como este, una página web que tiene una aplicación incorporada donde el modelo se ha encargado de todo, de crear la página web, de redactar los textos, de programar la aplicación y también de generar todos los recursos visuales necesarios, las imágenes e incluso un vídeo como este. Este es el resultado que he conseguido utilizando Qwen 3.8 en local, pero también tengo el resultado que me ha dado Gemini y en este caso incluso tengo el resultado que me ha dado Opus 5, por lo que vamos a comparar los tres. Pero primero os explico cómo he conseguido este resultado, que en realidad se limita a enviar a Hermes, Antigravity y a Cloud Code un prompt como este. Diseña y desarrolla de forma autónoma un proyecto web completo para FridgeFlow, una app que crea recetas y menús semanales con los alimentos que el usuario ya tiene. Crea tantas páginas como sean necesarias y trabaja en loop. Planifica, construye, prueba y revisa el diseño y la funcionalidad, corrige y repite hasta conseguir una experiencia pulida, original y digna de Awards. Le pido que use un árbitro para valorar si el trabajo le está haciendo bien o no, y le digo también que el diseño debe ser funcional. Y aquí viene uno de los puntos claves, porque yo quería poner a prueba estos modelos usando herramientas externas. Por lo que le digo lo siguiente: usa el MCP para crear las imágenes necesarias y analízalas para que todas tengan una estética coherente. Y es que esto es lo bueno. Con MCPs puedes automatizar el trabajo que antes hacía un equipo entero. Y te lo voy a demostrar con un caso real, con un ejemplo de una freidora de aire.
Y este es el anuncio en vídeo que vamos a conseguir de forma totalmente automática. El horno ya casi ni lo usamos. Crujiente y sin encender el horno. Y todo esto es posible gracias a TopView MCP, el patrocinador de este vídeo. Un conector que instalas en Cloud, Codex o Cursor y que, además de generar imágenes y vídeo, accede a datos de Amazon, YouTube, TikTok Shop y Shopee, para dar con el enfoque correcto. Conectarlo es así de simple. Accedes a conectores, conector personalizado, pegas los datos de TopView, vinculas tu cuenta y listo. Cloud ya tiene acceso a todo. Y me devuelve este informe con toda esta información. Datos reales y propuesta de hook. Y con todo esto me prepara el vídeo y lo genero con Seedance 2.5. Unos minutos después obtenemos esto. La misma mujer en todos los planos. La cocina no cambia. Y lo más importante, siempre el mismo producto. Hasta la voz en español la ha puesto el modelo. Crujiente y sin encender el horno. Después lo llevo al canvas de TopView, comparo las variaciones y escalo la que mejor funcione. Si quieres probarlo, con el plan Ultra anual tienes 60 días de generaciones ilimitadas con Seedance 2.5 y después a 12 centavos de dólar por segundo. Tienes el enlace en la descripción. Y después de ejecutar el prompt en los tres modelos hemos obtenido estos resultados. Este es el resultado de Qwen 3.8, este es el de Gemini 3.7 Flash y este es el de Opus 5. Voy a comentar rápidamente el de Opus 5 para entender qué es lo que deberíamos haber conseguido. Y lo que deberíamos haber conseguido es una web con textos bien redactados. Además de la web con textos bien redactados, programar esta aplicación, que lo que nos permite hacer es seleccionar diferentes alimentos y automáticamente hacer un menú semanal y una lista de la compra, que podemos ver mejor en funcionamiento si nos vamos a esta página del planificador y aquí le damos, por ejemplo, tejer la semana por mí y automáticamente lo que nos hace es preparar el menú semanal y con este menú semanal pues tenemos la lista de la compra automáticamente hecha teniendo en cuenta los alimentos que nos faltan. Como nos recomienda ciertas recetas, también debía haber un recetario. En este caso, Opus 5 ha creado un total de 19 recetas, donde todas y cada una de ellas tienen la imagen generada y cuando entramos en ella pues podemos ver el plato perfectamente en la imagen y luego los diferentes pasos que debemos seguir para hacer el producto. Y además, fijaros que también tenemos, cuando entramos en cada una de las recetas, los alimentos que nos faltan comprar. Por ejemplo, cuando he marcado los garbanzos cocidos en los alimentos que ya tenía, pues me aparecen para esta receta como alimentos que no debería comprar. El proyecto que ha realizado Opus es como el proyecto de control. Y aparentemente los otros dos modelos han conseguido un resultado muy similar. Este sería el resultado de Gemini, donde podemos ver cómo tenemos el sitio donde escogemos qué productos tenemos en la nevera, qué recetas vamos a hacer, que en este caso solo ha hecho 5, tenemos también el planificador, y si nos vamos a la página de inicio podemos ver cómo también nos ha generado el vídeo con el spot, que aquí lo podéis ver reproduciéndose, pero ya podéis ver que ha hecho algunas cosas raras, como por ejemplo que los textos pues son un poco autorreferenciales. Aquí nos explica cómo ha creado el spot con Seedance 2.0. Y si nos vamos al proyecto de FridgeFlow, podemos ver cómo aparentemente también ha cumplido con todo. Antes hemos visto la página de inicio, a la que le hemos dado un repaso y hemos visto cómo, por ejemplo, ha creado el spot. Podemos ir a la aplicación, donde podemos ver cómo a medida que seleccionamos ingredientes que tenemos en nuestra nevera o en nuestra despensa van apareciendo recetas que podemos hacer. Aquí podéis ver cómo voy añadiendo más y van apareciendo más y más recetas. Y una vez han aparecido unas cuantas recetas que podemos hacer, podemos construir también nuestro menú semanal y nos hace la lista de la compra que aparece aquí debajo. También tenemos un recetario, de modo que cuando clicamos encima de alguna de las recetas nos aparecen los diferentes pasos para hacer el plato en sí. Tenemos el manifiesto, la historia y en general pues parece que ha hecho todo proyecto bien también. Pero, llegados a este punto, lo interesante es auditarlo contra ese prompt que le habíamos proporcionado para ver cuál ha hecho mejor trabajo. Y justo esto es lo que le he pedido a Cloud que haga por mí. Y curiosamente, Cloud parte justo de esta premisa, que aparentemente los tres modelos han hecho un muy buen trabajo que cumple con todos los requisitos. Pero, cuando profundicemos en el uso de la aplicación, nos damos cuenta de que no, de que los tres proyectos juegan en escalones de calidad muy diferentes. Nos dice esto, las tres parecen buenas aplicaciones y esto es un problema. ¿Cómo llega Cloud a esta conclusión?
Pues esencialmente probando la aplicación, es decir, este planificador de menús semanales. Y a la conclusión que llega es que el de Opus es completamente funcional, propone 14 comidas completas y distintas y por lo tanto sería una aplicación que se podría casi empezar a utilizar desde ya. En cambio, Qwen funciona en lo que serían las funcionalidades, pero el resultado que nos da no es bueno. Nos da un menú, por ejemplo, que nos propone comer 294 kilocalorías al día, que sería algo completamente insuficiente. Y luego está el que lo ha hecho peor de todos, que curiosamente es Gemini, que lo que ha hecho es simplemente un mockup. Es decir, el menú está escrito fijo dentro de la web y cuando utilizas la aplicación, este no se actualiza. Es simplemente como la primera versión que presentarías en un pitch para luego desarrollar el producto. De modo que nos encontramos con que dos modelos han entregado un producto funcional, Opus y Qwen, Opus además un producto de calidad y Gemini simplemente ha hecho el envoltorio. De este modo les he asignado estas puntuaciones. A Opus un 8,3, es una app, se puede utilizar ya desde mañana. A Qwen solo un 6, es un catálogo precioso, pero no recuerda nada de lo que hace, no tiene una gestión de memoria de los productos y de este modo pues puede ir gestionando esa información para darnos luego un menú, por ejemplo, válido. Y finalmente de Gemini dice que es eso, simplemente una maqueta. Enseña botones que realmente no hacen nada. De modo que nos encontramos que, sorprendentemente, en este primer test, donde además jugábamos con algo en el que el modelo de Google debería ser especialmente fuerte, como es el hecho de asignarle una tarea agéntica, el modelo de Qwen 3.8, que es un modelo gratuito y que ejecutamos 100% en local, es mejor. Y esto se alinea con los resultados de Artificial Analysis que nos decía que en el Agentic Index este modelo puntuaba por encima del de Google. Por lo que ahora toca ver si también le supera en el segundo test. Y el segundo caso de uso creo que es un caso de uso especialmente interesante porque creo que es útil para la mayoría, ya que consiste en analizar un conjunto de documentos, un total de 42 documentos que serían propios de cualquier empresa, es decir, documentos que incluyen hojas de Excel, como puede ser este export de métricas, documentos como este, que es un análisis de la competencia, currículums que llegan y se guardan, por ejemplo, en una carpeta de Drive sin que tú les prestes atención, facturas que se deben contabilizar en la contabilidad, archivos con resúmenes de llamadas y reuniones que has ido tomando, y en resumen, pues todo tipo de información esencialmente administrativa que puede irse acumulando de un modo caótico en una carpeta. Y después de dar acceso a esta carpeta tanto al Qwen 3.8 como al Gemini 3.7 Flash, uno vía Hermes y el otro vía Spark, lo que le he pedido a ambos es que me construyesen dos entregables. Por un lado, un informe ejecutivo, que este, por ejemplo, es el que me ha generado el Qwen 3.8, y este de aquí, el que ha generado el Gemini 3.7 Flash. Y por otro lado, algo mucho más interesante y que puede dar mucha más miga cuando lo auditemos, un cuadro de mando en Excel. Y para que os hagáis una idea, este es el del Qwen 3.8, con todas las pestañas bien construidas, la de panel, documentos, acciones que se deben hacer en la empresa, todo lo relacionado con dinero y todo lo relacionado con la gestión de equipo. Y si nos vamos al que ha hecho Gemini, pues es prácticamente idéntico. También hay el panel general de control, los diferentes documentos, las acciones, el dinero y todo lo relacionado con el equipo. A simple vista parece que al menos Gemini 3.7 Flash lo ha hecho más bonito, pero ¿realmente lo ha hecho mejor? Y después de una auditoría muy profunda de Opus 5, de hecho le he dado varios prompts de seguimiento para asegurarme que encontrase todos los errores, ha llegado a la siguiente conclusión. El trabajo de Qwen merece una nota de un 7,6 sobre 10, mientras que Gemini se queda en un 6,7 sobre 10. Y ahora, cuando vayamos a ver cómo ha llegado a estas conclusiones, nos vamos a dar cuenta que en realidad Qwen ha ganado en los aspectos clave. Opus ha evaluado estas 7 dimensiones, la exactitud numérica, donde ambos empatan, la cobertura del corpus, es decir, de toda la información que había en esa carpeta con 42 documentos, donde Qwen lo ha hecho algo mejor, en la elaboración del plan de acción, donde le da la victoria a Gemini por poco, en las contradicciones detectadas, y esta es una dimensión muy importante porque evalúa hasta cierto punto cómo manejan el contexto ambos modelos, donde Qwen sorprendentemente gana a Gemini, en el criterio de negocio, donde vuelve a ganar Qwen, en la calidad del entregable, que esto ya lo hemos visto a simple vista, lucía más bonito el de Gemini, y finalmente en la ingeniería del Excel, en lo importante realmente en cómo funciona ese cuadro de mando por detrás, donde gana con solvencia Qwen. Y decir que más allá de que ambos hayan cometido errores, ninguno suspende porque en lo más importante parece que ambos lo han hecho bien.
Opus me dice que de las 15 magnitudes del encargo, las 14 que calcularon los dos modelos coincidieron con sus cálculos, por lo que realmente lo grueso y lo importante parece que ambos modelos lo han resuelto correctamente. Pero cuando nos vamos al detalle nos encontramos con cosas como estas. Gemini tuvo un fallo crítico. En su cuadro de mando solo están representados 28 de los 42 documentos. Por otro lado, otro fallo grave de Gemini es que confunde cifras. Identifica dos salarios potenciales en Curriculums Vitae y los contabiliza como gasto, cuando en realidad esas personas aún no están contratadas por la empresa. Y lo más grave de todo, porque hasta cierto punto nos engaña. La lógica construida por debajo del Excel, las fórmulas y cómo calcula cada uno de los números no está bien resuelta. Por ejemplo, lo que ha hecho Opus es mover la fecha de referencia en la que se había calculado todo el cuadro de mando, que era el 17 de agosto. Si la pasa a 25 de agosto y todo se debería recalcular, pues Opus se da cuenta que una factura que debería estar vencida para esa fecha no incrementa el total de dinero vencido. En Gemini pues se mantienen estos 2.904 euros, mientras que en Qwen pasa de los 2.904 a los 4.865, que es lo que realmente debería haber ocurrido. Y luego viene lo más sorprendente, un aspecto donde intuitivamente Qwen quizá debería ser peor. Y es que cuando se dedica a buscar todas las discrepancias internas entre los 42 documentos de la carpeta, discrepancias que pueden afectar a la operativa de la empresa, se da cuenta que Qwen encuentra 12 de los 21 que identificó Opus, mientras que Gemini solo encuentra 9. Identifica los 7 que pueden costar potencialmente más dinero. Gemini solo identifica 4 de 7, mientras que Qwen ha identificado 7 de 8. Evidentemente ninguno de los dos lo hizo perfecto y se dejaron 8 discrepancias que hasta cierto punto podrían costar dinero. Estas serían las 5 que más dinero podrían costar. De modo que ninguno de los dos lo ha hecho perfecto, pero la conclusión final es que Qwen gana con cierta soltura. Es cierto que Gemini nos da un documento mejor acabado y es el único que cruza el plan con el calendario, pero al final Qwen tiene un Excel con mejor lógica y es capaz de encontrar más discrepancias, por lo que a la hora de trabajar con él es mucho más fiable. Y estos dos casos de uso que os he traído confirman lo que os he prometido al principio. Este modelo, en local, rinde al nivel de lo mejor de algunos laboratorios cerrados. En este caso, rinde al nivel del mejor modelo de Google. Y no solo esto, también significa que podemos tener un modelo del nivel de lo que era Opus hace 4 o 6 meses ejecutándose completamente en local, en nuestro ordenador, en una máquina que se puede considerar de consumo. Y una vez visto cómo funciona, antes de que te lo descargues, 4 avisos. El primero, viene mal configurado de fábrica. Qwen 3.8 trae el razonamiento al máximo por defecto. Simon Willison le pidió un dibujo, y el modelo tardó 21 minutos, gastó 22.000 palabras pensando para producir solo 3.000 de resultado. El mismo encargo, con el razonamiento apagado, solo le llevó 2 minutos. Y cuando le pidió dibujar un círculo, se puso a diseñar un estudio geométrico animado con anillos concéntricos y todo, algo que nadie le había pedido. Por lo que, baja el razonamiento, empieza en bajo o desactivado, y súbelo solo si lo necesitas. Y si usas el MStudio, sube la ventana de contexto al cargarlo. La que carga por defecto se la come solo pensando. En segundo lugar, va lento, si lo ejecutas por defecto. Si usas la configuración tal cual en el MStudio, pues te va a generar entre 15 y 30 tokens por segundo. Pero, con la optimización que el propio modelo trae de serie, puedes conseguir hasta 70 tokens por segundo en una 4090, con visión y 100.000 tokens de contexto. 70 tokens por segundo. Para ponerlo en contexto, los modelos de OpenAI en la nube van a unos 74. Otra vez lo mismo. No es solo el modelo, es saber cómo configurarlo. Y este conocimiento técnico sigue siendo una barrera de entrada a la inteligencia artificial en local. Pero llegados a este punto, ya puedo decirte la conclusión más importante que debes sacar de este vídeo. Y es que hoy puedo decirte algo que hace 6 meses no habría podido decir. Si mañana OpenAI, Google y Anthropic cortaran el grifo, yo podría seguir trabajando solo con inteligencia artificial local. Sufriendo algunos dolores de muelas, eso sí, perdería agilidad, debería volver a flujos que utilizaba hace unos meses, pero casi nada se quedaría sin hacer, y lo podría hacer prácticamente con la misma calidad. Y los modelos de la nube posiblemente siempre serán mejores, pero es que este ya no es el punto. El punto real es pensar si el que puedes ejecutar en tu casa ya resuelve tu problema. ¿Para qué pagar un cohete si necesitas un utilitario? Hazte mi pregunta. Si mañana cortaran el grifo, ¿cuánto de tu trabajo se pararía de verdad? Lo que no se para es lo que pagas por costumbre. Y esto es solo el umbral que acabamos de cruzar.
Recuerda que los dolores de muelas de hoy en inteligencia artificial se pasan en menos de 6 meses. Y llegados a este punto, si quieres ver más ejemplos de lo que es posible con inteligencia artificial local, en el vídeo anterior de Qwen, el que hice con la versión Qwen 3.5, le di la memoria anual de una multinacional entera. 123 páginas. Y le hice preguntas y verifiqué los datos uno a uno. Ahí lo tienes probado, para demostrarte que para trabajar con documentos profesionales y privados, la inteligencia artificial local es tremendamente útil. Puedes verlo aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.